Hola, ¿cómo están? Soy Edgar Vargas y en esta ocasión nos toca el tema de interpretación del derecho. Eh, en forma general podemos decir que eh, interpretar una norma jurídica es esclarecer un sentido y precisamente aquel sentido que es decisivo en la vida jurídica. Por tanto, también para la necesidad de una decisión judicial debida, ¿no? O también en latinismo como el ecnosuros conocido. La interpretación hermenéutica es la indagación del sentido y alcance efectivo de una norma. Bien, para medir su precisa extensión, la posibilidad de su aplicación a las relaciones sociales que trata de regular en ese sentido. Esa es la conceptualización de la interpretación normativa jurídica. Entonces también se puede decir que interpretar es captar el significado normativo del pensamiento que en ella está cerradas. Interpretar también es la actividad dirigida a comprender qué, el significado de algo que funciona como signo de cualquier otra cosa. Bien, por último, interpretar sería el conjunto de operaciones o actividades llevadas a cabo para ajustar a la realidad y a la vida social, ¿no?, los dictados por la norma jurídica. O sea, en síntesis, viene a ser un desmembramiento de eh, la clave hermenéutica o sistemática de tanto la doctrina como la propia ley que encierra cierta encrucijada a efecto de que ésta deba ser interpretada a la manera y a la necesidad social de las partes en general. Bien, por una definición un poco más formal podemos decir sobre la interpretación, se da cuando el aplicador, o sea, quien aplica la interpretación, tiene que pensar si el conflicto producido en el mundo real, y sobre el cual tiene que decidir, está o no comprendido dentro de los límites de la norma general. De aquí la importancia que tiene para el derecho, por ejemplo, la interpretación. Bien, la interpretación jurídica es la que se atribuye un significado a ciertos enunciados expresados en signos, esos signos que señalaban una encrucijada sistematizada, por ejemplo, ¿no? Estos enunciados están constituidos por denominadas normas jurídicas. Generalmente los signos son el lenguaje y los del lenguaje escrito. A ello, por ejemplo, se atiende o se entiende de que pues cualquier persona común y corriente no va a poder realizar una interpretación cualificada de una norma en cuestión. ¿Y cuántas clases de interpretación tenemos? Bastantes. Un cierto catálogo de formas de interpretación de las normas jurídicas. Pero atendiendo al sujeto que lleva a cabo, podemos decir que existe una interpretación pública, que es la realizada por las autoridades y los órganos competentes en el ejercicio de una función determinada. La interpretación privada, por otro lado, sería también la llamada interpretación doctrinal, que es la realizada por un medio o la actividad de los estudiosos del derecho, de los juristas propiamente, ¿no? Esos que hacen los libros, los textos que recopilan, realizan cierto trabajo interpretativo de forma privada. El valor de ella dependerá, por ejemplo, también del prestigio, ¿no?, de ese autor o de los argumentos en cuales se apoye, ¿no? Por ejemplo, en la vida práctica entendemos de que incluso hasta ciertos jueces fiscales se apoyan en cierta posición doctrinaria de un autor que nada tiene que ver con la
con un puesto determinado o no tiene un deber funcional dentro de lo que entendemos en la jurisdiccionalidad o también dentro del Ministerio Público. Según sus efectos o resultados producidos, tendremos, por ejemplo, a la interpretación extensiva, que resulta cuando el significado hallado es más amplio que el supuesto expresado en la ley. Bien, extensiva. Se obtiene como resultado de la creación de una nueva norma de lo que ha sido objeto de interpretación. Y la interpretación declarativa será cuando sucede la letra de la norma admite varios sentidos. Bien, se declara el significado de las palabras de esta norma. Y la interpretación restrictiva tiene lugar cuando el sentido es más reducido que la formación literal del precepto, o sea, quedando excluido del campo de la aplicación de algunos supuestos que estaban recogidos en la norma. O sea, esta aplicación restrictiva será prácticamente encauzado a un sentido especial. Bien, entonces para ciertas cualidades esta norma es el llamado a ser en todo caso invocada. Medios de la interpretación. ¿Cuáles son los medios de la interpretación? ¿De qué forma se puede interpretar? Uno de ellos podemos decir el elemento gramatical o literal, que es un medio de interpretación. ¿Se centra en qué? En las palabras de la propia norma. La ley se expresa por medio de palabras y el intérprete la tarea de descifrar su significado. O sea, el intérprete, como dice el mismo nombre, debemos darle un valor, un significado a esa norma, pero no en forma aislada, sino en formación sintáctica. Otro medio para la interpretación sería el elemento lógico, racional o teológico. Bien, lógico, racional y teológico. Ojo, se centra en ¿cuál? En la estructura del pensamiento en el cual manifiesta la norma. Una norma lógica, una norma racional o una norma teológica. Estamos hablando, por ejemplo, de cierta área religioso de que tenga que ver con Dios. Se trata del objetivo perseguido por la norma. ¿Cuál es el objetivo de esa norma que persigue? Entonces la interpretación deberá ser apoyada en ese extremo. Otra interpretación sería el elemento histórico, que se refiere al conjunto de circunstancias en que nace la ley, ¿no? Y los datos históricos en los que aparece la ley. Ejemplo, legislaciones anteriores, proyectos de ley, normas derogadas, entre otros. Entonces se realizará una interpretación de elementos históricos. Y el elemento, finalmente el elemento sistemático, se refiere a las conexiones internas entre las instituciones jurídicas y las reglas del derecho. Esto es para el profesor von Savigny, por ejemplo, no deben utilizarse de forma aislada, sino que deben tenerse en cuenta todos conectándolos entre sí. Considero que es uno de los elementos interpretativos más usados en el campo del derecho. Algunos autores también señalan otro elemento, el elemento sociológico, la observancia de la realidad social al momento en que se lleva la tarea de la interpretación. Sobre los métodos y las escuelas de interpretación, esto refiere a que existen varios métodos para la interpretación de normas jurídicas y diversas escuelas que discuten de dónde extraerse el sentido de la norma. Se refiere a que si la intención del legislador que la hizo o si la intención de la norma misma cuando es dictada
se independiza de su autor y adquiere un sentido propio que puede ir variando según las circunstancias históricas. En la mayoría de los casos la ley es muy precisa, ¿no?, y puntual, por lo que no es necesario recurrir ¿a qué? A complejos procesos de interpretación. Para en este caso que es oscura o es incompleta, entonces más allá de un examen gramatical se toma la interpretación lógica. Se tiene que buscar el pensamiento del legislador, o sea, de notar el contexto en que el legislador hizo dicha norma, en qué circunstancias que presidieron su aparición de esa norma específica, la cual es materia de estudio. Sobre las diferentes escuelas, podemos decir que la escuela clásica o tradicional tuvo su época, su esplendor durante el siglo XIX. Promovió el método exegético, que también es uno de los métodos bastante apoyados por la comunidad jurídica en cuanto a la interpretación del derecho. Promovió el método exegético de interpretación que tenía como finalidad, por ejemplo, de descubrir la intención del legislador cuando puso en la norma. Por ejemplo, puede enunciarse el término como la ley es la expresión de la voluntad legislativa. La interpretación de los preceptos legales debe deducirse a la búsqueda del pensamiento del autor, ¿no? Por ejemplo, eso, claro, cuando señala este término como la ley es la expresión de la voluntad legislativa, la interpretación de los preceptos legales debe reducirse a la búsqueda del pensamiento de su autor. Sin embargo, no necesariamente puede calzar al del todo cierto. Hay que entender de que existen ciertas técnicas legislativas, ¿no?, en donde también se puede denotar una ausencia de logicidad en la norma que había creado el legislador. No toda norma o toda ley que se crea mediante su autor, un legislador, es una ley de repente aceptada, ¿no?, por errores, por ejemplo, en su estructura, o de repente en ausencia de logicidad propiamente por una débil técnica legislativa. El racionalismo jurídico que impulsó la obra, por ejemplo, de la condición realizada luego de la Revolución Francesa, es la base de la escuela que estamos hablando, clásica o tradicional, ¿no? Creyeron que el legislador, por la razón, podía expresar en la ley todo el derecho. De ahí el término. Jamás escuela alguna hizo una profesión de fe más rígida, más completa, más dogmática que la escuela de la exégesis. El hecho fundamental que determinó esta escuela fue la codificación, ¿bien?, de donde se puede apreciar otra finalidad de la escuela, la exégesis, la cual fue la reducción del derecho a la ley, más específicamente del derecho civil del Código de Napoleón. Bien, un autor que sustenta lo dicho, por ejemplo, es Wagner. Dice: no conozco el derecho civil, no enseño más que el Código de Napoleón. El Código napoleónico, que ya es el origen, ¿no?, de la codificación hasta nuestros días. La escuela histórica o evolutiva, por ejemplo, por otra parte, en esta escuela parte de la crítica a la anterior, ¿no?, la escuela clásica, y sostiene que teniendo la ley vida propia e independiente del autor que le hizo, el intérprete debe considerarla simplemente como molde, o sea, que debe irse llenando de contenido según las necesidades de cada época. Este método se basa en que la ley se independice de su autor para vivir su propia vida. Es decir, una ley debe ir evolucionando, ¿no?, de acuerdo a las necesidades de quién, de su autor, no, de la sociedad y en el tiempo en que se encuentra. Bien, o sea, una ley
deja de ser propio desde el momento que es incluido a la sociedad, en donde ya es regla de conducta una cierta norma, deja de pertenecerle a su autor. Y la escuela lógica sistemática señala que esta doctrina, como la anterior, como la histórica o evolutiva, parte de que la ley debe considerarse como una significación objetiva, ¿bien? Y autónoma, no tomando en cuenta la tarea de la interpretación de la voluntad del legislador, sino de la ley misma. En este método coincide con el histórico en cuanto, ¿no?, al anterior, en cuanto considera que la ley con vida propia, tiene vida propia, desprendida de la voluntad de su autor, ¿no? Entonces, en cierta forma, le doy la razón, de una forma bastante racional de entender de que una ley desplegada de su autor ya deja de pertenecerle a este y se convierte en reglas de conducta, de convivencia, de estricto cumplimiento, y tiene vida propia y debe tener autonomía propia también. Los elementos de la interpretación. Nuestros códigos, por ejemplo, consagran en primer término el elemento gramatical. Quiere decir que debe recurrirse en primer término al tenor literal de la ley. ¿Ok? Estamos hablando de manera legalista. Y el propio legislador da ciertas normas sobre cómo debe entenderse el sentido de las palabras. Señala que en primera instancia se debe recurrir al sentido legal. Si está expresamente establecido, nuestra ley también utiliza el método lógico e histórico. Ello, amigos, la interpretación no es un tema en donde debe tenerse como una manera aislada de parte de los abogados. En los primeros años de la universidad, por ejemplo, es necesario, bueno, y sí se contempla cursos en donde se dan luces sobre los métodos de interpretación, que son como 13 en adelante, ¿no? Más. Esto a efecto de que se tenga claro el sentido de la ley. El sentido de la ley, ¿qué debe entenderse por sentido de la ley? ¿No? El jurista García Maine señala que es una de las soluciones propuestas en relación con este problema, y señala que consiste en afirmar que el sentido de la ley no puede ser sino la voluntad del legislador. Los defensores de esta postura, por ejemplo, argumentan que la ley es obra del poder legislativo, o sea, de un poder del Estado. Este se vale de ella ¿para qué? Para establecer el derecho. En consecuencia, su sentido debe ser que el autor, debemos encontrar qué sentido le quiso dar el autor a esa norma y qué uso se espera por ello. Entonces, lo que se cabe no es interpretar la voluntad del legislador, sino el texto de la ley. Esto no significa que la interpretación debe ser únicamente gramatical, pues la significación, por ejemplo, de las palabras que el legislador usa no se agota en un sentido lingüístico, ¿no?, sino de ella se puede extraer muchas otras formas de interpretación. Una misma norma puede ser interpretada de muchas maneras. Si esta se vincula con otros, si tiene carácter general, si es restringida. Bien. Ahora, la escuela del derecho libre y la doctrina de, por ejemplo, de Radbruch y Kelsen, o la llamada del derecho libre, sobre ello, por ejemplo, tiene una especial característica, debido a que se trata más bien de una tendencia específica que se manifiesta a través de una larga de autores. Kelsen, sobre todo, que se está dentro de esta escuela de derecho libre, ¿no?
en donde estos autores, por ejemplo, tanto Radbruch como Kelsen coincidían en la repudiación de la doctrina de la suficiencia absoluta de la ley. Coincidían en la afirmación de que el juez debe realizar precisamente una insuficiencia de los textos, una labor personal y creadora. Otro que coincidía en la tesis de que la función del juzgador ha de aproximarse cada vez más a la actividad legislativa. O sea, que la función del juzgador debe aproximarse a la actividad legislativa. O sea, son de la idea de que los juzgadores son los que deben crear derecho. Bien, para comprender con claridad a esta escuela libre del derecho, es indispensable hacer, por ejemplo, referencia a la tesis de plenitud hermética del orden jurídico. Después, por ejemplo, en la formulación de la tesis de Savigny, dice: si las fuentes resultan insuficientes para resolver una cuestión jurídica, debemos colmar la laguna. Pero la dificultad consiste en saber cómo se va a proceder. Algunos autores piensan que existe un derecho natural y este es el complemento del derecho positivo, ¿no? Otros consideran que el derecho positivo se complementa a sí mismo en virtud, por ejemplo, de su fuerza orgánica. El resultado de este procedimiento en relación al derecho positivo se llama analogía. Las lagunas se llenan analógicamente. Los vacíos legales, que en el derecho penal está prohibido, ¿no? El artículo 6º del título preliminar del Código Penal señala: se prohíbe la analogía en el derecho penal, pero en los derechos civiles sí se usa, ¿no? La tesis de Gustavo Radbruch, por ejemplo, expone una doctrina que bien podría considerarse como la tesis del método tradicional. Este autor considera que el sentido de la ley no puede residir en la voluntad de los legisladores, porque ella no vale como expresión de un querer subjetivo, sino como voluntad del Estado. Bien. Por otra parte, las voluntades que intervienen en la elaboración de las leyes no coinciden, y aunque coincidiesen, siempre será posible separar el querer subjetivo del legislador y el sentido objetivo de la norma. Entonces, esta tesis de Radbruch es muy interesante y que también muchos juristas han hecho suyo para efecto de interpretaciones que han realizado. Entonces, la voluntad del legislador no es medio de interpretación, sino resultado y fin de la misma, expresión de la necesidad a priori de una interpretación sistemática y sin contradicciones de la totalidad del orden jurídico, que es lo que señala, por ejemplo, Radbruch. Por otra parte, Kelsen, su teoría se encuentra ligada más con su análisis sobre el orden jerárquico de las normas. Es decir, considera que así como las leyes ordinarias se encuentran subordinadas únicamente un juego, ¿subordinadas a qué? A la Constitución. Con respecto al tema de la interpretación, existe la relación del mismo tipo. O sea, con frecuencia ocurre que la ley superior se encuentra escrita en un lenguaje erróneo que hace posible diversas interpretaciones. Algo semejante ocurre cuando el intérprete cree descubrir una diferencia en el sentido, por ejemplo, gramatical de la ley y la voluntad del legislador. Es erróneo creer también que la norma tiene sentido, dice Kelsen, único, y que solo puede autorizar una interpretación. Este es el elemento vital que tiene su partida de nacimiento de los diversos tipos de interpretaciones en esta tesis de Kelsen, ya que esto demuestra que el intérprete no pone únicamente en juego su inteligencia, sino la voluntad, y al poner en juego elige una de las soluciones posibles
que la norma ofrece. La elección es libre porque no existe ningún criterio que permita decidir cuál interpretaciones deba prevalecer. Bien, por eso las discusiones, las cuestiones de interpretación que se ponen, que se introducen en un proceso, es un tema postulatorio de las partes, en las cuales el juzgador tercero intermedio va a capturar o va a decidirse por una de las posturas de los contendientes dentro de un proceso. ¿A efecto de qué? De encontrar una debida explicación a esta divergencia suscitado, que es materia de proceso y que debe ser resuelta. Muy bien, amigos. Muchas gracias por estos pequeños minutos y vamos a estar continuando con nuestras charlas como siempre lo hemos venido haciendo. Muchas gracias.